Vamos a dar gracias. Papá, gracias porque tu amor, Señor, y tu misericordia jamás se apartan de nosotros. Gracias porque tenemos acceso a ellos, Señor, de manera constante e ilimitada. Gracias por la oportunidad que nos das hoy de reunirnos y de poder recibir vida, Señor, a través de lo que cada uno de nosotros hoy va a compartir, Señor, y lo que va a salir de la boca de nuestro hermano Chris, que sabemos que viene de ti, Señor. Gracias por aquellos que están por conectarse o los que van a escuchar este video, Señor, esta charla, Señor, a través de los medios que están disponibles y que ellos también puedan recibir, Señor, la verdad que nos es ministrada, Señor, a través de este recurso, Señor, que has puesto a nuestro alcance. Gracias, Señor. Amén. Ezequiel, ya nos estás escuchando porque me quedé que estabas arreglando tu conexión igual. Sí, aquí soy, hermanitos. Nada más que me estoy peleando con unas tostadas con chile y cueritos y por eso no podía hablar. Okay. Saludos. Ok, perfecto. Bueno, pues mientras se integra nuestro hermano Cris con nosotros y mientras Juan Pablo ayuda a iniciar a Luis, esperemos que se pueda integrar con nosotros, pues igual y podemos dar inicio y bueno, lo que acaba de comentar Juan Pablo junto con su oración, pues sí me sacudió en el espíritu, ¿no? Porque por alguna razón no siempre las cosas afuera están como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Entonces, mientras aprendemos a caminar la vida divina, pues siempre nos van a sacudir, ¿no? Siempre nos van a sacudir porque, pues al final de cuentas son cosas que no están bajo nuestro control. Desafortunadamente, o afortunadamente, en este momento no sabría decirles bien, pero el asunto es que la voluntad de las personas pues no está bajo nuestro control y por lo mismo pues también las circunstancias. Y eso de repente nos pone en situaciones bastante críticas, ¿verdad? Que nos sacuden en muchos sentidos y también muchas veces situaciones físicas, ¿no? Como dolencias a veces en los seres amados, en fin, muchas cosas que salen de nuestro absoluto control. Pero dentro de lo que he estado caminando con Dios he aprendido que no importa lo que esté sucediendo afuera, sino lo que importa es lo que está sucediendo adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, pues para Dios nada de lo que esté sucediendo afuera de mí, a Él lo toman por sorpresa, ¿no? Él ha preparado provisión para las personas que estén viviendo X o Y situación y también para mí. Y ahí es donde debe de estar nuestro enfoque en esta transición en la que nos encontramos. Y llamo transición porque ya Dios ve en nosotros la obra terminada, ¿verdad? Pero yo todavía no. Yo estoy aprendiendo a verme como Dios me ve a mí, ¿no? Y en esta transición siempre es importante, ¿no? Permanecer escuchando a Dios, su palabra, ser hablada a mi vida, ¿no? Para no vivir las circunstancias de afuera en aflicción, ¿verdad? Sino vivirlas en acción de gracias y poder tomar todo lo que Dios preparó en medio de la circunstancia que, aunque a mí me toma de sorpresa, a Él no.
aprender y no en crisis, sino incluso, ¿verdad? Aprender a vivir con mi padre, disfrutando, ¿no?, de la naturaleza que él está haciendo. Estábamos aquí haciendo una reflexión, no sé si ya me escuchas, nos puedes oír. No sé si ya ustedes les nos escuchan. escucho. Buenísimo. Nos está diciendo mucho tu audio, por alguna razón. Okay. Sí, tengo un terrible señal. Ok. Decías que estaban platicando sobre qué. Sí. A ver si... Voy a apagar mi cámara para que no se interrumpa lo que estoy diciendo. De cualquier manera yo no veo a nadie. Ok. Lo que estábamos diciendo es que a través de Juan Pablo Dios trajo a la mesa, ¿no?, los momentos en donde pues las cosas afuera no están precisamente como nosotros consideramos idóneas, ¿no? Y en este proceso de transformación en donde yo me estoy conociendo como Dios me ve a mí, pues de repente las sufro en lugar de vivirlas en vida, ¿no? Entonces estábamos comentando de eso, la importancia de no verme desprovisto en medio de cualquier situación, sea cual sea, afuera, ¿no? Y en eso es el comentario inicial que estábamos haciendo, ¿no? Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar platicando sobre lo que hoy Dios nos quiere hablar. Y dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro: no te sorprendas por la prueba de fuego que ha de sobrevenir a tu vida. Romanos capítulo 5 también dice que, dado que estamos en esta gracia que Dios nos ha concedido, entonces nos gloriamos en nuestras tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Regresamos a la primera carta de Pedro, capítulo 1, y ahí el Espíritu Santo dice que nuestra fe tiene que ser refinada, purificada de una manera similar a cómo se purifica el oro. Y que si el oro, que es perecedero, hablando de que es algo terrenal, se purifica con fuego, nuestra fe también. Entonces, hoy vamos a conversar un poquito sobre este asunto de no sorprendernos por los hornos de purificación en los que periódicamente vamos a encontrarnos en medio de situaciones que van a confrontarnos, pero que de parte de Dios su propósito es purificar la fe o la operación de fe en nuestras vidas. Que vamos a hablar de un par de puntos y luego creo que va a ser muy importante que ustedes interactúen
aportando tanto sus vivencias en este asunto como sus comentarios y preguntas. Claro que el valor de esto está en cómo se aplica a nuestra vida diaria. Entonces, de parte de Dios tenemos una promesa. Y la promesa es recibirnos de la manera en que estemos, sin ningún pero ni pretexto, sin ningún estorbo, pero no dejarnos de la manera que venimos, sino tomarnos y transformarnos hasta que, como dijimos la semana pasada, hasta que seamos hechos conformes a Jesús. Pues eso es un tramo muy grande, ¿no? De la persona que se nos ha prometido como garantía que vamos a resultar siendo como Él, es el autor y consumador de la fe. O sea que considera que para Jesús fe es algo natural y Él no tiene ningún problema viviéndolo. Absolutamente. Pero para ti, para mí, la fe divina es algo novedoso. No ha sido parte de nuestra existencia. Y entonces venimos con lo opuesto a fe. Y vamos a entender las dos corrientes o los dos aspectos que son contrarios a fe. Uno, el más obvio, es incredulidad. Y el menos obvio es infidelidad. ¿Sí? Incredulidad, pues habla de no te creo. Si tú me dices, pero yo no te la creo. No creo lo que me dices, no te creo. Muchas veces no te creo capaz de cumplir esto que me estás diciendo. Porque recuerden que la fe se aplica a las promesas que Dios te hace. Y entonces, el verdadero creer resulta en reposo, porque si das por hecho que el prometedor es absolutamente fiel, y ahí ves la parte de fidelidad, ¿verdad? Entonces, no tienes de qué preocuparte, no tienes de qué afanarte, no tienes de qué temer, no hay inseguridad, todo está garantizado porque el prometedor es fiel y es capaz. Y eso es lo que la fe divina va a producir en tu corazón. Cuando estás operando en la fe que Dios te da, descansas. Bueno, entonces, ¿por qué se habla de la purificación de la fe? Porque si nosotros viniéramos de un contexto de fe, más fe sencillamente te aumenta capacidad de creer, pero venimos de un contexto opuesto, de incredulidad y de infidelidad. Entonces, creer así, de manera absoluta, en el ámbito humano se torna absurdo. Porque creer por creer y no dudar en lo absoluto, pues en el ámbito humano es algo ingenuo. Debido a que lo que impera no es la fidelidad, sino lo opuesto,
la infidelidad. No impera la capacidad, sino la incapacidad. Y entonces tú puedes ver, por ejemplo, en los acuerdos entre negocios, pues necesitas de abogados que hagan los contratos y que le den vueltas y vueltas y vueltas. Pero eso, aunque hay una promesa de cumplimiento, todos los contratos contienen, los contratos están bien hechos por lo menos aquí en la tierra, contienen las cláusulas de qué pasa cuando no se cumple el acuerdo. O sea que se prevé el no cumplimiento por una de las partes o por ambas de aquello que se está prometiendo que se va a hacer. En contraste con Dios, no hay tal cosa. Si cuando Él se compromete, su compromiso es eterno, es absoluto, y no hay cláusulas de qué pasa si no cumple. Y puedes ver en este sencillo ejemplo por qué nuestra fe, nuestro ejercicio de vivir fe tiene que ser purificado. Voy a ir a otro ejemplo sencillo. A lo mejor tú eres una de esas personas, o por lo menos has visto a personas que cuando son niños chiquitos y el papá o alguien a quien le tienen plena confianza le dice, déjate caer. Y tienen la confianza y se dejan, se sueltan de donde estén y la otra persona los va a cachar. Y disfrutan esa aventura. Pero no es la norma. Sí. La norma es el miedo. ¿Y qué pasa si me caigo? ¿Y qué pasa si no me agarras? Ahora toma a una persona adulta y hazla que haga eso. y no va a suceder. Sí, de hecho se usa en algunos talleres de trabajo el vendarle los ojos a una persona adulta y hacerla creer que está en alto cuando solamente está a unas 2 o 3 pulgadas del piso y vive un terror porque piensa que lo van a tirar sus compañeros que lo están cargando en una silla, ¿no? Entonces, eso te dice de la condición en la que venimos a este ejercicio de ser hechos hijos. Para ser igual que Jesús tenemos que saber creer sin obstáculos. Entonces, eso no es normal en el lado humano, pero tiene que volverse normal en nuestras vidas. Y aquí es donde entra entonces el propósito de nuestro Padre de decir, no te sorprendas cuando te veas en un aprieto, en una prueba, en un horno de fuego, porque el propósito de tu papá es purificar la fe en ti. No ver si pasas un examen o lo repruebas, no se trata de eso, sino es llevarte a entender, a convencerte de que ya no haya razón en ti, y esto habla de un nuevo entendimiento, para que dudes, para que temas, para que desconfíes.
Y si en ese contexto cada uno viviésemos las pruebas que enfrentamos, pues el resultado sería muy benéfico, ¿sí? O sea, si cuando te empieza a apretar el zapato con algo y empieza a venir la provocación a temer, a frustrarte, a dudar, a enojarte, a lo que sea, y en lugar de hacer eso dijeras, Padre, gracias porque vas a purificar en mí la fe. Hazlo. Y vives el proceso de purificación, te enfocas en eso para que tu fe sea limpiada y en ti operen con mayor libertad por este ciclo de limpieza. Pronto verías el fruto de esos procesos y gozarías de poder vivir en fe en una dimensión mayor a la que tuviste antes de entrar al horno de fuego. Pero si no entendemos para qué son estas cosas, entonces obviamente no vivimos este proceso correctamente. Y en ocasiones abortamos el proceso. Si sencillamente nos vamos por otro lado y complicamos las cosas innecesariamente. Así que este es el escenario en el que nos vamos a encontrar debido a que la nueva vida que se nos ha dado opera por fe. Romanos 1:17 dice, el justo por la fe vivirá. Entonces, fuera de fe, nada de lo divino va a operar en tu vida. Y por lo tanto, es la responsabilidad de nuestro Padre el estar trabajando en purificar nuestra vivencia en fe. Una vez que aceptas eso, que lo entiendes, lo recibes y empiezas a participar conscientemente en la purificación de tu fe, pues tu proceso va a acelerarse y el producto de estos ciclos va a hacerse evidente en tu vivencia y eso va a bendecirte y a traer muchos resultados maravillosos a tu vida. Porque vas a poder caminar en fe en mayor y mayor y mayor y mayor dimensión, en lugar de quedarte limitado y siempre estar batallando con las cosas. ¿Recuerdan que Jesús en varias ocasiones usó esta frase, hombres de poca fe? La usó cuando la tormenta en el mar, la usó cuando la multiplicación de los panes y en otras ocasiones. Sí, y a nosotros, si tú te ubicas del lado humano y dices, no, pero es que sí estaba difícil la cosa. O sea, las olas estaban re grandotas y la barquita re chiquita y no, estaba difícil la cosa. Perspectiva humana. ¿Qué mide la perspectiva humana? La capacidad humana, los recursos humanos, las condiciones humanas. Con eso adentro de nosotros, pues no podemos vivir divinamente. En contraste, ¿qué vive Jesús? Una perspectiva divina. La tormenta ante la capacidad de Dios, ¿cómo mide? Es totalmente diferente, ¿te das cuenta? Y vamos a ver rápidamente otro ejemplo, y esto es personas que han aprendido a vivir fe. Una de ellas es David, y a una temprana edad. Vamos a pensar que él tendría por ahí de 15, 16 años, cuando
Y su país, Israel, se encuentra amenazado por un país enemigo llamado los filisteos, y ellos habían montado ejército contra ejército en un valle dividido por un riachuelo, y los filisteos sacaron un reto y dijeron: no hay necesidad de que nos matemos todos, nosotros vamos a darles a nuestro mejor soldado y ustedes denos el suyo, y el que gane, ese determina, el que pierda, su país va a ser esclavo del que gane. Pero resulta que el mejor soldado de ellos medía como 3 o 4 metros de altura, ¿no? Era un gigante. Y los demás pues, se veían chiquitos al lado de este tremendo gigante, ¿no? Y entonces, cada día los insultaban y les retaban. Y dice el relato de la historia en la Biblia, que el corazón de los soldados de Israel se derretía como la cera ante la amenaza de este gigante llamado Goliat. Entonces, el padre de David le envía con un cargamento de víveres para sus hermanos que son soldados en el ejército de Israel, y le dice: ve, les entregas esto y me traes noticias de cómo están tus hermanos. David llega al campamento y empieza a oír esto, y sale el gigante a amenazar y a insultar, y ve que todo el mundo se esconde y suda de miedo. Y adentro de David ocurre algo completamente diferente. Todos están midiéndose ante el gigante y se ven chiquitos. Pero en el corazón de David sucede algo completamente diferente. Él ve a Dios y al gigante. Y ve al gigante chiquito. ¿Se dan cuenta? Ahora, el resto de la historia, si no la conoces, está en Primera de Reyes, y termina con que David se enfrenta al gigante y con una honda tira una piedra y le da en la sien al gigante, el cual cae privado, y David corre, le corta la cabeza, levanta esa enorme cabeza con sus 2 manos, y el pueblo de Israel termina siendo el triunfador. Pero por emocionante que es esa historia, lo que nos interesa esta noche es cómo llega este chamaco de 16 años o de 15 años o de 12 años, los que haya tenido, a poder visualizar, a poder percibir las cosas desde el contexto divino. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo llegó allí? No fue una cosa que ocurrió allí de repente por acto de magia. Sino que hubo una escuela, ¿sí? Donde la fe fue purificada en David. Y él cuenta de esa escuela porque el rey de Israel, que también era soldado y se suponía que el mejor de todos, pues también tenía mucho miedo de Goliat, junto con todo el ejército. Y cuando oyó de este chamaquito que estaba loco, que estaba dispuesto a irse a morir ante el gigante, lo mandó llamar y le dijo: ¿estás loco? ¿Qué piensas hacer? Y David le dijo: no, este hombre no ha insultado a Israel, ha insultado al Dios de Israel. Este hombre ya perdió porque se metió con quien no debía haberse metido. Y entonces él da la siguiente explicación y dice: cuando yo estaba cuidando las ovejas de mi padre, a veces venía el lobo, y a veces el oso, y a veces el león,
en contra de mi rebaño. Y en el nombre de Jehová, yo vencí a esas bestias. Ahora quiero que observes. En el calendario de Dios va a llegar un día en que Israel se va a encontrar amenazado por los filisteos vía su gigante. ¿De acuerdo? Y para eso él va a preparar a un chamaquito que no es soldado y le va a enseñar a vivir fe. Y lo hace en el contexto de la vida de ese muchacho. Él es pastor de ovejas y la amenaza pues son los lobos, si los hay en donde están las ovejas, y también los otros animales. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que esa es la escuela de fe por la que David es preparado para finalmente poder vivir fe ante la amenaza del gigante. Y porque David eligió vivir fe consistentemente, aprendió a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. En su perspectiva no estaba ¿qué puedo yo hacer?, sino estaba ¿qué puede hacer Dios con esto? ¿Cuál es la diferencia? Y debido a eso, lo que vivió ese día ante el gigante fue asombroso, pero su escuela fue fe. Una fe que fue purificada en todas las sesiones o los ciclos que tuvieron que ocurrir para prepararlo para ese día. Bueno, tú y yo como hijos ahora, que David no estaba siendo entrenado para ser hijo de Dios, estaba siendo entrenado para ser rey de Israel. Tú y yo como hijos tenemos que ser entrenados para poder vivir fe en la misma dimensión que Jesús la vive. ¿Cuánta purificación tenemos que experimentar para que se cumpla esa promesa en nuestras vidas? Por lo tanto, nos concierne, nos interesa, nos conviene aprovechar al máximo cada evento en el que la fe en nosotros necesita purificación. ¿Y cómo sabes que la fe necesita purificación? Es bien sencillo. Porque la situación te saca de reposo. Y otra vez quiero regresar a la barca en la tormenta, donde los discípulos están muriendo de miedo y Jesús está disfrutando el arrullo del vaivén de la barca, dormido. Es el contraste. Pues todo lo que me saca de quicio, o me estremece, o me mueve el tapete, como quieras llamarle, pone en evidencia que todavía en este asunto no sé vivir fe. Y eso instantáneamente me debe de indicar que yo me preste a la purificación de mi fe y reciba el propósito por el cual mi Padre quiere que atraviese por esta situación. Y eso me va a limpiar y me va a traer a reposo, y eso me prepara para lo que sigue, y me prepara para lo que sigue. ¿Te das cuenta? Hasta que en cada uno de nuestros corazones opere la fe de la misma manera que opera en Jesús.
El justo por la fe vivirá. Abba quiere que vivas su vida, pero esa vida se vive en fe. Entonces, suministro de fe no te hace falta. El problema no es dame más fe, sino es límpiame de lo que en mí se opone a que tu fe trabaje de manera pura y no contaminada en mi corazón. ¿Qué quieren comentar, mis hermanos, sobre esto? ¿Alguno le ha tocado algún hornito por allí alguna vez? Pues sí, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, adelante, Juan Pablo. Sí, yo creo que, bueno, no quiero hablar por todos, ¿no? Pero constantemente, pues estamos siendo pasados por ese horno, ¿no? Cada quien desde el ámbito en que se mueve, ¿no? Y lo que hoy estaba aprendiendo es que eh, quien es tratado ahí, o sea, quien es deshecho ahí, no somos, no es la nueva criatura, ¿no? Sino, o sea, no somos nosotros, sino los que ya hemos sido constituidos, ¿no? Como nuevas criaturas, sino aquello que es viejo, ¿no? Que está corrupto, ¿no? Que está corrompido. Y pues no podemos pasar a lo que sigue si eso no es desecho, ¿no? Entonces, pues tenemos que identificarnos como lo que somos ahora, ¿no? Como hijos, para que el efecto de la purificación pues se pueda dar, ¿no? Y, y, y podamos, pues vivir en fe, ¿no? Lo que está ocurriendo, ¿no? Y vivir lo que Dios está eh, procurando hacer, ¿no? Si se lo permitimos. Entonces, precisamente el permitirle es, pues, el estar en fe, ¿no? El depositar nuestra confianza en que no va a pasar nada, ¿no? Este, lo único que va a pasar es que lo que nos está estorbando, pues va a ser eliminado, ¿no? Entonces, vemos, si nos ubicamos en la vieja criatura, pues vamos a ver, como decías, ¿no? Muy gráficamente las olas y todo, y nos estamos viendo en una capacidad limitada, ¿no? Pero pues si nos paramos en el nuevo que es Jesús, pues pues el panorama va a cambiar de inmediato, ¿no? Se dice así como que muy sencillo, ¿no? Pero es ahí donde ocurre, ¿no? La limpieza y todo, ¿no? Pero creo que es en ese momento en el que podemos ser llevados a vivir eso, ¿no? No hay otra forma, o sea, no hay otro momento más que en la situación que sea que estemos viviendo o que vayamos a vivir, este, que las crisis, ¿no? O sea, aprovecharlas al máximo y no desechar, ¿no? Dice un versículo, ama la corrección, ¿no? Pero no es la corrección humana, ¿no? De que, ah, sí, pues ponme en cintura, ¿no? Sino el amar ese momento, ¿no? Es, esa situación que tú estás viviendo, el amarla, es no que te guste sufrir, ¿no? Sino que, pues si la vives unido a Dios, ¿no? En uno con Dios, pues te va a llevar a un buen término, ¿no? A lo que Él ha dicho, ¿no? Y y es
muy unido con lo que decías, ¿no? Estamos así como que de repente le tenemos miedo, ¿no? Entonces no estamos depositando nuestra confianza, ¿no? Entonces todo va, creo que bastante perfectamente ligado, ¿no? Lo que estabas comentando. Y no hay otro camino que eso, ¿no? Que aprovechar ese momento, ¿no? Pues si nos hemos desconectado, pues para conectarnos, vivir comunión, vivir fe y permitir que Dios haga su trabajo. Y lo vamos a comprobar, ¿no? O sea, se tiene que comprobar. Entonces, eso yo creo que es por lo menos lo que yo he estado viviendo y lo que he estado experimentando con eso que estás comentando. Gracias, Juan Pablo. ¿Se dan cuenta? Si no entiendo que se trata de este proceso de purificar mi fe, entonces quedo abierto a mucha confusión y a muchos engaños. Por ejemplo, una enorme confusión que resulta en un terrible engaño es creer que Dios está poniéndome a prueba para ver si paso o repruebo. En cuyo caso, pues, vaya, yo hubiera reprobado desde chamaco, ¿no? Y ya cuántas veces puedes reprobar y pues y ya se acabó tu chance. Entonces se crean estas condiciones, estos pensamientos y absurdos. Y en realidad el propósito es renovar nuestro entendimiento. Si la salvación la salvación opera en tres formas, en tres etapas maravillosas, pero no son secuenciales, sino conjuntas, y opera por misericordia. Esto es Tito capítulo 3, verso 5 en adelante. Opera por el lavamiento de la regeneración y opera por la renovación en el Espíritu Santo. Y es la forma en que somos transformados, hechos hijos de Dios. Pues en la misericordia es que Dios me recibe como vengo. No lo merezco, por eso es misericordia, ¿verdad? Y Él me dice, no hay problema, te amo, te recibo, te perdono, pero no te puedo dejar así, porque seguiría siendo esclavo, seguiría siendo ignorante de la verdad, seguiría siendo corrupto, seguiría siendo incapaz, seguiría siendo completamente opuesto a lo que yo soy, por lo tanto nunca serías mi hijo. Pues, ¿qué tengo que hacer? Dice Dios, pues hacerte de nuevo, eso es regeneración, volverte a hacer. Y Él es poderoso para cumplir eso. Pero ¿qué pasa si Él me ha hecho una nueva persona y yo no me entiendo una nueva persona? Ya no soy el hombre viejo, soy un hombre nuevo, pero mi entendimiento es que sigo siendo un hombre viejo. Entonces, ¿te das cuenta del problema? ¿Y la renovación qué es? Pues Romanos 12 nos lo aclara, dice, no te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Tengo que entenderme en la gracia que me ha sido dado. Tengo que entenderme en la nueva criatura que soy. Y estos procesos son para eso. Para que yo descubra, oye, ¿de veras el pecado ya no tiene poder sobre mí? Oye, ¿de veras el diablo ya no tiene poder sobre mí? Oye, ¿de veras ya no soy el viejo hombre?
oye, de veras Dios me ama con amor eterno. Se va creando un nuevo entendimiento. Bueno, el entendimiento y la fe tienen que ir conectándose. ¿Sí? Jesús la vive plenamente porque Él se entiende plenamente como una persona idéntica al Padre. Jesús no se ve diferente a su Padre. Le dice, mi papá sí puede, pero yo, quién sabe. Él dice, yo y el Padre somos uno. Entonces, tenemos que entrar a entendernos en este maravilloso proceso de la purificación de nuestra fe, como un evento bueno, deseado y necesario. Y eso te va a impulsar para que entonces el grado de fe en el que puedes vivir vaya aumentando más y más y más y más, hasta que la fe en ti opere igual que como lo es en Jesús. ¿Quién más quiere comentarnos esta noche? Yo, Chris, Max. Bueno, ¿sí me escuchan? Adelante, Max, te escuchamos. Pues yo creo que como todas las cosas, ¿no? Lo que papá nos habla muy claro y directo a nuestro corazón. Este proceso, pues yo siento que es parte de, como todos nosotros como seres humanos, cuando queremos tomar a veces un deporte a lo mejor, tenemos que ejercitarnos, tenemos que entrenar para poder dominar la técnica, para poder ser lo que queremos ser, ¿sí? Entonces en este proceso, pues como ahorita lo comentabas, ¿no? Pues es necesario, ¿sí? Es necesario que Dios nos mueva por dentro a creerle porque Él es cumplidor. Es parte de una comprobación que nosotros debemos primeramente de creer que lo que Él nos habla, lo cumple. Él es fiel para cumplir su palabra, ¿sí? Y como decías ahorita al último, ¿no? Esto es bueno, es necesario y debemos anhelarlo en nuestro corazón y no creer como pues realmente muchas veces nosotros lo creíamos, que Dios nos estaba probando. ¿Sí? Esa es una verdad. Y hay muchas cosas a lo mejor torcidas, así como estas, de que Dios nos prueba. No nos prueba. Más bien nosotros tenemos que ser ejercitados para poder entrar en una fe plena y creer que Él va a hacer en nuestra vida lo que nos hace falta. Pues ese es mi comentario nada más. Gracias, Max. Excelente ejemplo el del deportista, ¿no? Una cosa es que le guste el deporte y otra cosa es que le trabaje para poder hacerlo correctamente. Porque puede tener todas las ideas del mundo, pero a la hora del juego, pues no tener el adiestramiento para vivir lo necesario en el momento que se requiere. Eso es precisamente cómo debemos procesar estas etapas de adiestramiento en fe. No hay peligro de que fracases, porque no se trata de que pases o repruebes, sino se trata de que descubras y compruebes
que Dios es fiel. Y por eso se trata de creer y fidelidad, en contraste con incredulidad e infidelidad. ¿Quién más quiere comentarnos? Yo no sé si... Adelante. Ok. La parte que me voló la cabeza es, bueno, definitivamente para que existiera un David tuvo que existir un Goliat, ¿no? Y eso ya es enorme. Vamos, para que existiera el David que nosotros conocemos, ¿no? Pero la otra parte que está demasiado fuerte es el hecho de que Dios estaba entrenando a David para ese momento de su vida, ¿no? Y hay que entender, y corríjame si estoy incorrecto, pero lo que estoy escuchando a Dios hablar, hay que entender que David no era hijo, ¿no? Y mientras él estuvo aquí en la tierra tampoco fue hijo, ¿no? Fue criatura de Dios porque no pudo recibir al Espíritu Santo y a Cristo en su corazón. Esa época todavía no venía. Entonces, si ese evento tan grande y tan enorme pasó con ese chavo bajo ese contexto, es que hasta me sudan las manos, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando en relación a nosotros? ¿Qué es esto de la transformación de ser igual a Cristo, no por mérito y esfuerzo propio, sino por obra divina y operación del Espíritu Santo a través de mi vida? O sea, wow. Nunca lo había puesto en perspectiva, ¿no? Pero cuando lo ves así, entonces, ¿qué hace un Luis Abreu aquí? Un Max, un Chris, un Iván, un Marco, un Alejandro, un Ezequiel, un Pablo, Juan Pablo, y todos los demás hombres que están viendo este video a través de la repetición. O sea, ¿de qué se trata? ¿Qué clase de entrenamiento es este? Porque, híjole, esto sí me conmueve al hecho de que mi corazón está latiendo súper a prisa. Estamos hablando de una cosa inusitada, estamos hablando de algo que está viniendo a romper un paradigma. Estamos hablando de algo que es demasiado grande como para poder asimilarlo en este instante. Y que definitivamente Dios me habla dos cosas al respecto mientras nos cae el 20 bien, mientras la revelación aterriza por completo en mi ser, ¿no? Y son dos cosas que Dios ha hablado muchas veces a través de ti, Cristóbal. Y una es, en este proceso en la que yo todavía lo estoy viendo en crisis, porque no me conozco en la nueva creación todavía, ¿no? Estoy aprendiendo a conocerme. Pues definitivamente tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Pues, Padre, de ti recibo toda la provisión que has provisto, que has puesto en la mesa para esta circunstancia en donde sabías que voy a estar como una nenita, ¿no? Y de ti, diablo, no recibo absolutamente nada, ¿no? Eso habla de un valor más allá de lo que conocemos o hemos conocido como machismo. Y la otra es el hecho de lo que comentaba, creo que Juan Pablo o Max, no Max, me gustó la palabra que usó. Hemos aprendido una verdad torcida, es decir, no es una verdad, es una mentira, un engaño que hemos comprado, ¿no? De pensar que Dios nos está probando a nosotros, o sea, y ciertamente eso no es. Y si acaso está ocurriendo una prueba, como alguna vez se habló aquí, es para que el mismo poder de Dios a través de mí sea puesto a prueba.
Eso me convierte a mí en espectador y en partícipe de la naturaleza de Dios, de ver cómo Él va a actuar en medio de la circunstancia, ¿no? Desde el Antiguo Testamento Él viene diciendo, no es con espada, no es con un ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, ¿no? Hay hasta algún cantito por allí que se canta bastante. E interesantemente eso Dios lo está ligando en mi espíritu con otra palabra, en donde en el Antiguo Testamento fue dicho, esfuérzate y sé valiente. Pero en el Nuevo Testamento se nos es dicho, esfuérzate en la gracia. Y se une con la palabra hablada en el libro de Hebreos, ¿no? Que la gracia explica, ¿no? Que es el reposo de Dios, la quietud, el yo participar de esta confianza, de esta fe que hay en Dios para ser testigo de sus obras a través de mi vida y en medio de las circunstancias que yo estoy atravesando. Entonces yo no sé ustedes, pero esta circunstancia yo creo que ni siquiera en la película de Rocky se ha establecido, ¿no? Y estamos hablando de un personaje ficticio, ¿no? Que lo ponen como un superhéroe, ¿no? Pero si esto se pudiera poner en una película, a mí me parece que esto rebasa lo imaginable, porque Dios ahora está entrenando hijos. Dios ahora está entrenando personas que están siendo participantes de su naturaleza. Entonces eso sale de todo lo que hemos aprendido hasta ahorita. Esto no existe, pues. Esto es nuevo, esto tiene que ser nuevo porque sería la única manera de poder enfrentar cada circunstancia, ¿no? Y me quedo con eso, ¿no? Para que haya Davids, tiene que haber Goliaths. Lo que tengo para compartirles. Gracias, Iván. Mientras tú preguntabas de qué se trata esto, venía a mi corazón las palabras de Jesús en Juan capítulo 14, donde él dice, de cierto les digo. Y me encanta cuando Jesús hace esa declaración, de cierto, ¿no? Se está diciendo, hey, pon atención, porque esto va a suceder. Que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, por cuanto yo voy al Padre. Entonces, imagínate en el corazón de nuestro Dios, de nuestro papá, de nuestro hermano mayor, del Espíritu Santo está el llevarnos a vivir fe de una manera que no solamente manifieste lo que Jesús manifestó aquí en la tierra con el Padre, sino cosas aún mayores están preparadas. Pero antes que esas cosas puedan manifestarse, nosotros tenemos que ser purificados. Sí, de eso se trata. Y una vez que venimos a esta conciencia y empezamos a trabajar en fe, en ser limpiados y en entender, en mi proceso personal llegó un momento en que esto hizo clic, lo entendí, y entonces mi proceso en las crisis que se suscitaban, y son crisis porque todavía no las sabes vivir en fe. Si de otra forma no son crisis. Una vez que ya sabes vivir en fe algo, ya no es crisis, es como para Jesús la tormenta, no pasa nada. Pero para los discípulos nos estamos muriendo. Porque ellos no solamente dijeron, Jesús, nos podemos morir. Le dijeron, no te da cuidado que perecemos, o sea, nos estamos muriendo.
Entonces, ahí está el trabajo de nuestro Padre. Hacernos hijos quiere decir sacarnos de esa cobardía, de ese temor, de ese orgullo, de ese engaño, de esa vanagloria, de esa impotencia, de esa hipocresía, y la lista sigue, para traernos a fe, a su fidelidad y a nuestra verdadera credulidad, que descansa en su capacidad y por lo tanto podemos vivir cosas mayores aún de las que Jesús manifestó en la tierra. Esas son sus palabras, ese es su propósito. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, ¿le entras? ¿Sí? En tu tiempo aquí en la tierra, ¿hasta dónde vas a llegar? Que la voluntad de Abba es que llegues al todo. Pero no, nadie va a llegar obligado. Esto es algo que va a ocurrir en nuestras vidas conforme cada uno en lo particular, así como David allá en el monte con sus rebaños, no había nadie y venía el lobo y el chamaco corría o qué. No, pues que el chamaco decidió hacerle caso a Dios. Y Dios le enseñó y le dijo, si yo te digo, agárrale la cabeza al lobo, no tengas miedo. ¿Quién sabe? No sabemos cuántas veces, cuántos lobos llegaron y cuántas lecciones tuvo que pasar David para que se empezara a convencer de que Dios no le mentía y Dios no le fallaba y que si Dios le mostraba algo, él se aventara, porque no era obra de él, iba a ser obra de Dios. Pero la realidad se puso a prueba ante Goliat. Y lo que no ves es que le temblaran ni las piernas, ni el pulso, ni la voz, ni nada. O sea, es una convicción de fe asombrosa en él. Bueno, ¿cuál fue la última situación que te movió el tapete? ¿Era del tamaño de Goliat o era una cucaracha que salió por allí y te hizo brincar? ¿Me entiendes? No sé. Pero si estás ahí todavía sufriendo por las cucarachas, porque te espantan y te provocan, y hablo figurativamente de cucarachas, está bien, ahí estás, pero tu Padre quiere llevarte a fe, a más vivencia de fe, y entonces, una vez que tú eliges decir, adelante papá, ya entendí, vamos, limpia mi fe, purifícame, establéceme, enséñame a vivirla. Te vas a encontrar en situaciones maravillosas, comprobando la fidelidad de tu Padre, creciendo en tu creencia y las cosas que Él ha preparado para que las vivas se van a ir cumpliendo con mayor y mayor y mayor frecuencia y en mayor gloria cada vez. ¿Quién más quiere comentar? Va bien. Ya pude, gracias. Pues a mí me parece maravilloso que Dios va haciendo todo el trabajo, ¿no? O sea que realmente cuando nos concede el poder entender lo que es la gracia,
es como más sencillo dejarse llevar a cualquier circunstancia, por difícil que sea, con la confianza de que Él va a hacer las cosas y que sus promesas son verdaderas y que Él es fiel y que nunca llega tarde y que no puede fallar, y todo eso lo va uno comprobando en la vida, ¿no? Y esa es la experiencia que yo tengo. Los videos estos de la fe de Abraham ilustran muy bien esta vivencia, ¿no? Yo creo que pues todas las personas que se animan a creerle a Dios pueden comprobar que esto es una realidad, y que a pesar de las dificultades que se puedan presentar en el camino, pues no falla, es lo que yo he podido apreciar. Gracias. Gracias, Marco. Y se va haciendo más sencilla la cosa, ¿cierto? O sea, ya no tenemos que entrar en todo este debate de por qué me está pasando esto, cómo es posible, yo no me lo merezco, el diablo anda atrás de mí, para concentrarte exclusivamente en aprender a vivir fe. Aprender a vivir fe. Recibir fe y vivirla. Y eso créeme, que incluye toda tu existencia. Si tú vienes a Abba lleno de problemas y de consecuencias de tu vida pasada y de todo tipo de asuntos allí que están complicando tu existencia, Abba quiere que en medio de esas circunstancias aprendas a vivir fe, a creerle, de tal forma que descanses, que tu corazón descanse verdaderamente en su fidelidad. Así que tu estado presente es ideal para que la escuela de fe opere en tu vida como en la mía. Y esto es parejito. Todos los hijos tenemos que aprender esto. Sí, no hay vuelta de hoja aquí, no hay cómo sacarle la vuelta a este asunto. El justo por la fe vivirá. Todo opera en fe. Por lo tanto, la fe es imprescindible para tu vida como hijo de Dios. ¿Un comentario más? Luis, adelante, no te escuchamos, pero a ver si puede hacer que funcione tu micrófono. Marco, se quedó abierto tu micrófono, amigo. Si pudiera cerrarlo, gracias. Luis, todavía no se oye tu voz, Luis. Ahora ya no te vemos, Luis, y todavía no te escuchamos. ¿Me escuchan o no? Ahora sí ya. Ok. Pues contento y aprendiendo bastante con lo que dijo Chris, de que si algo me molesta o me saca de quicio es porque no he entrado a fe o no he aprendido a fe. Yo batallo mucho lo voy a ser sincero, con mis dos hermanos o con gente, sobre todo. Yo estoy, por ejemplo, a punto
no de ser presidente municipal de Balancán o candidato por Morena, pues estamos negociando otro puesto ahí de mucho jerarquía, porque todo eso son concertaciones y como decía Iván, pues ahí creo que Cris es testigo de que no es que vamos a ser asesor el día de mañana del próximo presidente de México, pero yo es tirarle en grande. Y otra cosita más, yo siento, porque a Cris lo conozco de años y a mí en una ocasión, no sé si comparta lo que él dijo en Villahermosa o se malentienda, no hay cosa más triste que ver un cristiano en derrota. Una vez lo comentó Cris en Villahermosa, pero parafraseándolo es, teniendo todas estas herramientas, tenemos que empoderarnos y a veces yo sí me doy un consejo para mí y para todos, tenemos que aprender a ser hijos. Y si no aprendemos a sentirnos hijos y caminar en eso, y ahora sí que no hay que se nos derrumba. Yo no le voy a poner un ejemplo rapidito. En mi rancho se me quema una parte, no toda la pastura, y no es jactancioso, pero así como Jesús cayó la tormenta, hay una gran sequía, yo le dije a mi encargado, mañana llueve. Y me dijo, no, y al final no llovió. Le digo, no llovió porque quedaron las puertas, unas ventanas abiertas de una camioneta, le digo, pero pasado mañana, y efectivamente llovió un chubasquito, no ha vuelto a llover más. Pero es esa relación tan personal que eso yo lo veo no como pan comido, pero sí fácil porque entramos a fe. Lo que sí yo batallo es cómo poderles explicar a la demás gente que no es cristiana este vivir en fe o aprender a ser un hijo de Dios, porque es difícil. Yo batallo mucho con mis dos hermanos, uno es pastor y mi hermana, la conoce bien Cris, tiene tapizar toda su casa de cosas de Biblia, pero son tan difíciles y en eso a mí me sacan de mucho de quicio, porque hay cosas que tenemos que ver juntos y ellos, como me llevan 11 y 10 años, no me creen y es donde yo batallo, ahí es donde me sacan de quicio, no tanto mi familia, no tanto el dinero, es eso. Pero volviendo al tema, pues yo ya aprendí que tengo que aprender, que si me sacan de quicio es porque no he entrado a fe. Pero tocando el tema de Iván que decía, no, yo sí me veo, y se lo decía antiguamente una señora, o sea, aquí nos está preparando Cris para, no es que seamos esos Rambos que vamos a tomar una ciudad y ganarla, pero casi, o sea, pero tenemos que vivirlo y sí tenemos que aprender a empoderarnos como hijos para después dar el siguiente paso. O sea, tenemos que entrenarnos bien en ese aspecto. Eso es lo que yo quería comentar. Bendiciones. Gracias, Luis. Pues si entendemos que fe es creerle a Dios, y creerle a Dios es creer lo que Él te ha prometido, entonces el asunto es traer a esa creencia cada situación, cada relación, cada evento, cada sentimiento, pensamiento, o sea, traer todo a fe. Y es traerlo a la Padre, tú te has comprometido a hacerme tu hijo, lo cual quiere decir transformar todo lo que soy para que yo funcione igualito que Jesús. Entonces si eso se vuelve el enfoque de nuestra vida, lo demás, ¿quién lo tiene que hacer? Pues el que prometió. ¿Te das cuenta? Se quita el enfoque de cómo le voy a hacer para vivir lo que el Padre va a hacer contigo en cada situación, y eso incluye, en tu caso, Luis, la relación con tus hermanos. Traer eso a fe. Padre, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Cómo cumples tu promesa en mí, en esto que estoy viviendo, en esta relación con mis hermanos? Y como Abba se ha comprobado a ti en otras cosas, lo va a hacer en esto, para que no haya nada en tu existencia que te saque de fe. Pero es muy hermoso entender que donde
donde se nos mueve el tapete es donde está la oportunidad de ser purificados. En lugar de batallar y patalear y tratar de escapar esas cosas, es abrazarlas y decir, órale papá, límpiame aquí, quiero vivir fe aquí. No cambia de inmediato, el contexto cambia, el propósito cambia y tu vivencia va a cambiar. Y entonces vas a ver cosas maravillosas empezar a ocurrir en ti, posteriormente hacia afuera. Pero primero se trata de que tu corazón ya no rebote, ya no se salga de ese reposo perfecto que la fe produce. Bueno, escuchemos un comentario más, si lo hay. Sí, sí lo hay. Adelante, Ezequiel. Por fin pude regresar después de 2 veces que salí y entré. Bueno, resulta que hace tiempo, una de las pláticas que tuvimos Cris y yo en particular, estábamos hablando de fe y de las promesas, ¿no? Que la fe se aplica a las promesas que Dios te da y te habla. Si Dios no te promete nada, pues no hay fe que se aplica. Y de esos días, hace no sé cuánto de eso, pues resultó que entré en cuentas de que había muchas promesas que yo me había creado con respecto a que papá nunca me las ha mencionado. Y no, con eso no quiero decir que no me las vaya a mencionar, ¿verdad? Y han pasado muchas cosas y con esta plática de hoy me estoy dando cuenta que esas promesas que yo estaba esperando pues realmente pasan a un segundo, tercer y hasta cuarto plano. Y la promesa que realmente me ha dado papá y la abrazo con todo mi corazón y lo deseo, pese a lo mucho que a mí me falta y lo poco que es para él, es ser su hijo. Y viéndolo ahorita desde este punto de vista, pues para mí todo lo demás, cualquier promesa que yo quiera agenciarme, pues sale sobrando. Porque si la promesa máxima es ser su hijo, pues todo viene por añadidura. Entonces de ahí me aferro. También me llama poderosamente la atención lo que estamos hablando del proceso de limpieza, de ser nacidos otra vez. Y papá me puso un ejemplo. Hace tiempo, una de las últimas veces que nos vimos en Puebla, allá con Cris, en esos días yo andaba encaprichado con mi promesa que yo me había creado de ser libre de la hipertensión, ¿verdad? Entonces yo decía, no, papá, pues tú prometes que yo soy sano y dejo de tomar las pastillas. Y pues sí, 3, 4 días, pero los 5 pues ya andaba mal. Y así me la pasaba. Entonces en esa reunión, por cuestiones de papá, escuché por un lado con Cris y por otro lado con Susi, de que lo que papá quería era que me pusiera en orden alimenticio, que me alimentara bien, y ahí estaba todo el problema. Y es ahí donde yo ahorita estoy comparando lo que estamos hablando, ¿no? Es el limpiarse, el purificarse, el sanarse, y para que entonces sí papá pueda espero se haya entendido la parábola que intenté explicar, pero el punto es ese, ¿no? Para mí la promesa suprema pues es que vamos a ser sus hijos, y esa sí ha hablado él a todos y la sigue hablando y la seguirá hablando. Entonces, bueno, les mando un abrazo. Gracias, Ezequiel.
me gozo tanto en escuchar esto porque para mí pone en evidencia el trabajo de la fidelidad de nuestro papá, ¿no? Cómo él va trabajando en nuestro corazón hasta que llega un momento en que nos deja claro de qué se trata su promesa y estamos listos para recibirla. Entonces cuando tú dices, Ezequiel, estoy entendiendo que la promesa es hacerme su hijo y la abrazo y ahora voy a permitirle que la cumpla en mi vida y lo demás viene por añadidura, pues ha ocurrido algo enorme en tu corazón. Sí, que va a dejar de distraerte y de frustrarte y de tenerte confundido y ilusionado y desilusionado, ¿no? Para poder caminar firmemente en algo eterno. Y lo demás, muchas cosas ahora va a rebasar tus expectativas con cosas que nunca imaginaste, que tú querías así y Él te da así. Otras cosas que Él va a limpiar tu corazón y ya no te van a interesar y ya no te van a dar guerra. Y eso es maravilloso, pero el punto clave está en esta pureza que Él va creando en nuestros corazones. Sí, creo que este testimonio que nos has dado pues habla de la purificación de la fe. La fe está siendo llevada a donde corresponde en lugar de dispersa en un montón de cosas que en realidad no tienen sustento, ¿no? Así que gracias a Dios. No sé si hay un último comentario. Alejandro. Bueno, entonces tenemos dos. Pues en ese proceso de crecimiento como hijo, ¿no? Yo creo que cuando Dios nos pone en un horno, ¿no? Para ser purificados, pienso yo que lo primero que yo hago es decir, Señor, sácame de aquí, ¿no? Señor, sácame de aquí. Y pues yo creo que Dios en su misericordia y en su sabiduría, algunas veces a lo mejor y lo va a hacer, ¿no? Cuando Jesús estaba en la barca con los apóstoles, pues calmó la tormenta, ¿no? Y me imagino que no vivieron y no aprendieron a lo mejor lo que debían aprender, ¿no? Y eso puede que pase también en estos casos. Pues Dios puede que nos saque del horno, ¿no? Pero no vamos a haber vivido y aprendido lo que tenía para nosotros y pues a lo mejor lo vamos a pasar por ese horno otra vez, ¿no? Y pues por eso la importancia de estar conscientes que la voluntad que debemos seguir y querer es la voluntad de nuestro papá y no necesariamente la nuestra, ¿no? Y tratar de aprender a estar en acuerdo y entender pues cuál es la voluntad de mi papá para poder evitar esas situaciones. Y pues también cuando estábamos hablando acerca de ser purificados, pues pensaba, híjole, entonces es de estar pasando en el horno y en el horno, ¿no? Y estar pues sufriendo, pero pues la voluntad de Dios no es que estemos sufriendo, ¿no? Si como decía Cristóbal, si lo vivimos en fe, pues no va a ser sufrimiento, ¿no? Me acuerdo hace muchos años que perdí mi primer trabajo y estaba que el mundo se acababa y mi esposa me dice, no, pues yo estoy emocionada porque pues sé que Dios tiene algo pues mucho mejor, ¿no? Y yo, ay, pero ¿cómo pueden decir eso? No ves lo que está pasando. Y pues gracias a Dios precisamente eso fue, ¿no? Dios nos ha bendecido.
Pues eso es lo que yo quería comentar. Gracias. Gracias, Alejandro. Efectivamente, el propósito de Abba no es martirizarnos, ¿no? Y atormentarnos. Pero cuando entramos a un horno de fuego y elegimos no vivirlo en fe, sí crea tormento, ¿no? Porque no, fuera de fe no hay reposo. Entonces, en fe, las circunstancias siguen igual, pero tu corazón descansa, y fuera de fe las circunstancias te atormentan. Y entonces creo que es una de las lecciones más grandes en el proceso de la purificación de fe, es entender eso y prestarle atención a cómo está nuestro espíritu, nuestro corazón, ¿no? Y si estoy fuera de reposo, entrar a fe otra vez y reafirmar, Padre, háblame tu promesa y tráeme a fe y susténtame en tu fe. Y entonces aprendes a recibir fe y a vivirla porque eliges escucharle y eliges creerle, y aprendes que eso siempre va a estar disponible para ti, ¿no? Y entonces ya estas circunstancias ya no se tornan en tormentos, sino se tornan en bendición. Y el último ejemplo que nos diste, el testimonio de cómo tu esposa estaba pudiendo vivirlo en fe y tú no, en ese momento, pues habla de ese contraste, las mismas circunstancias, dos experiencias opuestas, y recalca o subraya por qué es que la promesa se tiene que cumplir purificando nuestra fe. Porque de otra forma, imagínate, si Dios no nos lleva al cielo de inmediato, pues entonces vivimos en tormenta todo el tiempo, ¿no? en este mundo. Gracias, Alejandro. Juan Pablo, te escuchamos. Sí, nada más ampliando un poquito el comentario de Ezequiel, que me llamó mucho la atención, ¿no? De que a veces ocupamos la fe para cosas que no son, ¿no? Entonces estamos ahí distraídos y muchas veces, pues somos traídos a vivir retos, ¿no? Vivencias donde pues que nos permite ubicarnos, ¿no? O sea, Dios nos da la oportunidad de ubicarnos, ¿no? Y de reenfocar, ¿no? De realmente tener el enfoque correcto, que es pues vivir a Jesús, ¿no? De ser llevados hacia la estatura del varón perfecto, ¿no? Y pues sí, muchas veces en mi caso pues he estado distraído, no he estado creyendo que estoy viviendo conforme a la nueva criatura, y doy cuenta que no, ¿no? Digo, los resultados de las cosas que vivo al final del día pues dejan en claro que no. Entonces, ese cambio de enfoque pues es necesario, ¿no? Es parte de la purificación de la fe, ¿no? Porque no debemos estar ocupando para cosas que no fueron hechas, ¿no? Entonces, pues está muy padre, ¿no? El comentario de Ezequiel, y nada más era en función a esto, ¿no? Y que eso que estaba aprendiendo pues me está permitiendo también pues ubicarme, ¿no? Y de poder tener acceso a lo que Dios ha prometido, ¿no? Eso es todo. Gracias, Juan Pablo. Una fe pura, idéntica a la que vive Jesús, para que todo lo que Papá tiene preparado, dispuesto, las obras que Él quiere vivir contigo, se cumplan. Entonces, pues, si no lo entendíamos antes, hoy tenemos la oportunidad de
de reubicarnos y entendernos en esta promesa, en este proceso y en esta oportunidad de que cada día tu fe sea más pura que ayer. ¿Sí? Cada día. O sea, ciertamente hay etapas y circunstancias que se convierten en procesos de purificación intensos y duran días, semanas, meses, años a veces. Pero la realidad es que cada día hay muchas cosas en las que tu fe puede estar siendo purificada. Y si aprendemos a ser fieles en lo poco, ¿se acuerdan? De que es fiel en lo poco, sobre lo mucho será puesto. Eso habla de un principio de cómo Dios trabaja. Entonces te enseñan las cosas pequeñas para que puedas operar en las cosas grandes. Y eso es importante para nuestras vidas. No veas nada como insignificante, no califiques nada como irrelevante. Todo en tu vida necesita ser parte de la promesa que Dios te ha hecho. Y a cada uno nos corresponde el permitírselo. Pero vamos a dar gracias esta noche porque hemos podido hablar de estas cosas y yo sé que a cada uno nos ha sido dada revelación particular, o sea, cómo se aplica esto a mi vida. Y bueno, eso es maravilloso porque entonces hay una conexión que nos permite empezar a vivir esto con mayor claridad y el fruto va a ser divino, va a ser glorioso. Padre, gracias por concedernos el escucharte en nuestros corazones, el escucharte a través de lo que cada persona ha compartido. Gracias porque nos invitas a una fe pura, a una vivencia de fe absolutamente incontaminada. Y nos explicas que para que eso ocurra, te has comprometido a purificar la fe en cada una de nuestras vidas. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque estarás transformando el contexto y la perspectiva que tenemos de las situaciones que antes calificábamos adversas. Ahora vamos a poder entenderlas como benéficas porque en ellas nuestra fe será purificada. Gracias porque tú eres fiel para cumplir esta promesa en el nombre de Jesús. Amén. Pues mis hermanos, bendiciones. Que siga la purificación al máximo. Un abrazo a todos.